revelados los oscuros secretos de 7 cultos siniestros que embrujan y malditan a sus seguidores. La noche se cernía sobre la colonia marginada como una sombra ominosa, y Mariana, con el corazón en un puño, regresaba a casa luego de otra larga jornada como limpiadora. Las luces de la calle titilaban, apenas iluminando un camino que a esas horas se tornaba espeso y peligroso. Al llegar, algo la detuvo. El bullicio provenía del parque. Se acercó con cautela, y en la penumbra vio a Carlos rodeado de un grupo de chicos. Una risa nerviosa se mezclaba con un aire inquietante que comenzó a helar su sangre. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un líder carismático parecía dirigir a los chicos. Su voz resonaba clara y convincente. La lealtad trae poder, decía, mientras las miradas de los adolescentes brillaban con un fervor descontrolado. Mariana, paralizada por la preocupación, decidió observar desde lejos. ¿Qué hay detrás de todo esto?, pensó, y el nudo en su estómago se apretó. Carlos, su Carlos, no podía caer en esas trampas. Recordó las advertencias sobre cultos que dominaban a los vulnerables como si fueran marionetas. Se alejó, con la mente corriendo en círculos. Al preguntar a sus vecinos, notó respuestas frías, evasivas. «Uno no puede confiar en nadie», murmuraban con miradas apagadas. Casi como si hubieran hecho un pacto de silencio, los rostros conocidos se tornaron ajenos. La sensación de aislamiento crecía, así como los rumores de desapariciones en la colonia. Mariana sintió un sudor frío en su frente. «No puede ser verdad», se decía, pero la inquietud se instalaba en su pecho. Aquella noche no pudo dormir. Pasó horas en vela, angustiada por el destino de su hijo. Finalmente decidió que debía investigar. Con el corazón latiendo rápido, se dirigió al parque donde se reunían los chicos. La oscuridad era espesa, como un manto aterrador que apretaba su garganta. Al acercarse, sintió que la desesperanza palpitaba en el aire. Lo que vio la dejó helada. Un macabro ritual estaba en marcha. En medio de un círculo, el líder, con un rostro inquietante, dirigía a sus seguidores en cánticos rituales llenos de promesas engañosas. El horror se apoderó de ella. En ese instante, vio a Carlos, con los ojos brillantes y una expresión de asombro. Él solía ser su hijo, su luz, ahora parecía un extraño. «No puede ser», murmuró, atragantándose con la angustia. La atmósfera se tornaba más pesada, y los cultistas la observaban con una mezcla de desprecio y fanatismo. El aliento le faltaba al ver cómo Carlos se dejaba seducir por palabras que prometían un futuro resplandeciente a cambio de su alma. Desesperada, se acercó más, pero la tensión llenaba el aire. Las miradas de los cultistas se fijaron en ella, como si fueran hambre viva. «¡Carlos!», gritó, su voz quebrada resonando como un eco aterrador. Pero él, perdido en las promesas, no la escuchaba. En un giro siniestro, sintió que se le cerraba el mundo. Los vecinos que pensó que eran amigos, ahora se alineaban, cómplices de la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un grito desgarrador resonó en la noche, y Mariana sintió que cada latido era una súplica por sus vidas. ¿Podría rescatar a Carlos de las garras de esta oscuridad movilizadora? La tensión se alzaba como un alambre afilado, temblando al borde de un desastre inminente. El tiempo se convertía en su enemigo, y las sombras parecían cobrar vida. Con su amor y valentía como única arma, Mariana se lanzó hacia adelante, decidida a desenredar el oscuro misterio que atrapaba a su vida y a su hijo. La lucha apenas comenzaba, y la verdadera pesadilla la esperaba en las sombras. La atmósfera se volvió irrespirable, y cada paso que Mariana daba hacia el corazón del círculo parecía hundirse en un quagmire de desesperación. Las voces del grupo se intensificaron, envolviéndola en un canto que prometía poder, pero que también amenazaba con consumirla.
Sintió sus piernas temblar como si el suelo estuviera a punto de tragársela entero. «¡Carlos!», volvió a gritar, esta vez con más fuerza, el pánico elevando su tono. Sin embargo, los ojos de su hijo se mantenían fijos en el líder, en trance, hipnotizado por un haz de luz tenue que parecía emanarse de un objeto en el centro del círculo. Era una piedra, brillante como una estrella caída, y con cada palabra que el líder pronunciaba, pulsaba con un brillo aún más intenso. El grupo de chicos comenzó a moverse al unísono, levantando los brazos, como si rendidos a una fuerza mayor. Mariana se quedó paralizada, observando cómo, lentamente, Carlos levantaba su mano como si estuviera a punto de rendirse al llamado del culto. «¡Recuerda quién eres!», le gritó, pero su voz se perdía en el clamor de la multitud, como el eco de un grito ahogado. Los cultistas fijaron su mirada en ella, sus ojos como carbones encendidos. La rabia y el odio que emitían la atravesaron como cuchillos. En ese instante, Mariana se dio cuenta de que no estaba sola. Había otras sombras al borde del círculo, figuras que observaban, con rostros reflejando su propio horror. Eran vecinos, amigos, todos atrapados en el hechizo. La realidad se desvanecía y la locura acechaba cerca. Con el corazón palpitando, recordó las historias de su abuela sobre los cultos. Hablaban de sacrificios, de almas atrapadas. Y en ese momento comprendió que no solo su hijo estaba en peligro. El destino de todos ellos pendía de un hilo enredado. En la oscuridad, un grito desgarrador rompió el ensordecedor cántico. Era el anciano de la colonia, que siempre hablaba con sabiduría. «Detente», imploró, con una voz que se quebraba. Pero el líder sonrió, burlándose de sus palabras como si fueran hojas secas. «¿Por qué temer a lo que no entienden? La verdadera libertad está aquí», respondió, señalando la piedra que brillaba cada vez más. Mariana sintió que la desesperación se convertía en furia. No podía dejar que Carlos cayera en esa trampa. Se lanzó hacia el círculo. Las sombras a su alrededor comenzaban a moverse, como si quisieran detenerla. «¡Carlos, ven!», gritó, y esta vez su voz portaba el eco del amor maternal. El chico dio un paso atrás, como despertando de un profundo letargo. Su mirada comenzó a desenfocarse. La luz de la piedra ya no parecía tan hipnotizante. Mariana respiró hondo. Había una chispa de reconocimiento en sus ojos. Sin embargo, la ira en la multitud se había encendido. De repente, el líder pisó con fuerza el suelo, trastornando la calma. «No dejes que escape», ordenó, y un par de cultistas se lanzaron hacia Mariana. Ella giró, el terror transformándose en rabia. No podía dejar que la arrastraran de vuelta a la oscuridad. Corrió, pero la multitud se cerraba sobre ella. Con el corazón en la garganta, miró a Carlos por última vez. «Te amo», le gritó, buscando que esas palabras atravesaran el hechizo que lo mantenía cautivo. En un instante, el mundo pareció detenerse. El hijo miró a su madre, y la luz de la piedra parpadeó, como si dudara. La tensión se rompió al escuchar un estallido ensordecedor. Era la piedra, una explosión de luz la iluminó, y las sombras comenzaron a disolverse en gritos de pánico. Mariana aprovechó ese momento de confusión y se lanzó hacia Carlos, con la esperanza encendida en su corazón. Pero justo cuando su mano estaba a punto de alcanzar su rostro, un grito atronador resonó. «¡No podrás escapar de esto!». La oscuridad se abalanzó sobre ella como un torrente, y Mariana sintió como un frío helado la envolvía, llevándola hacia una niebla espesa. ¿Lograría rescatar a su hijo? ¿O encontraría su propia alma atrapada en este culto siniestro? La lucha había comenzado, pero el fin podría ser mucho más aterrador de lo que había imaginado. Mariana sintió que caía en un abismo de oscuridad. El frío penetrante la rodeaba, casi como si intentara absorber su ser.
Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos y el eco de lamentos lejanos llenaba el aire, confundiéndola. Luego, de repente, la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje distorsionado. Estaba en un bosque, pero no a cualquiera. Los árboles se alzaban en ángulos imposibles y sus troncos estaban cubiertos por una sustancia viscosa que brillaba con una luz verde morticena. Las raíces se retorcían como serpientes y una sensación de amenaza omnipresente la invadía. «¿Dónde estoy?», murmuró, sintiendo que su voz se perdía en la bruma. Pasos resonaron a su espalda. Mariana se dio la vuelta, temerosa. Ante ella, figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad, formando un círculo sombrío, como los cultistas que había dejado atrás. Pero estos no eran iguales. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras grotescas que parecían sonreírle de manera burlona. «Has cruzado el umbral», dijo una voz grave, como si proveniera de todas las direcciones a la vez. «Bienvenida a nuestro dominio. Aquí, el poder y el sacrificio están entrelazados». Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, temblando. La voz se burló, resonando con un eco aterrador. «Deseamos lo que todos desean, trascender, volar más allá de las cadenas que nos atan. Pero para ello necesitas elegir». ¿Elegir? ¿Elegir qué? La confusión en su mente se mezclaba con el pánico. Las entidades encapuchadas levantaron sus manos, señalando un altar en el centro del círculo. Era una construcción de ramas y huesos, sobre la cual descansaba una segunda piedra, esta aún más resplandeciente que la primera, girando lentamente con un brillo rojo pulsante. «Sacrifica tu humanidad, y a cambio recibirás poder infinito», ofreció la figura que parecía ser su líder. «La piedra te otorgará el conocimiento de los secretos olvidados de los cultos, pero una vida debe ser entregada». La mente de Mariana trabajaba a toda velocidad. No solo su propio destino estaba en juego, sabía en su interior que era una trampa, un juego que consumiría a quienes lo aceptaran. «No, no voy a dejar que esto se convierta en una farsa más», gritó, sintiendo una nueva chispa de valor. A su alrededor, las figuras comenzaron a gritar, un canto que resonaba con furia, llamando el poder de la piedra. A medida que el crescendo alcanzaba su clímax, la multitud pareció moverse de nuevo, como si estuvieran regresando a un estado de trance. Pero esta vez, Mariana estaba lista para luchar. Su mirada se detuvo en la piedra anaranjada que brillaba intensamente. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el altar, ignorando las sombras que se arremolinaban a su alrededor. Cada paso resbalaba, el suelo venía a ser un cementerio de sombras que intentaban atormentarla a cada instante. «Carlos», gritó, en busca de su hijo aún atrapado, convencida de que aún había esperanza. De repente, las sombras la atraparon, pero su determinación se volvió más fuerte. En lugar de dejarse caer, levantó una mano y en un acto reflejo tocó la piedra. Se desató un torrente de energía, una mezcla de dolor y éxtasis que la atravesó como un rayo. Los gritos se detuvieron abruptamente, y un silencio anhelante llenó el aire. «¿Qué has hecho?», resonó la voz. Pero era demasiado tarde. La luz la envolvió. En ese instante, Mariana sintió cómo la conexión con el culto comenzaba a desvanecerse, pero no sin consecuencias. La piedra liberó un estallido de energía, una onda que atravesó las sombras y las disparó hacia el aire. Entonces, entre la confusión, un grito desgarrador emergió de la niebla, el llanto de un niño. «¡No, Carlos!», exclamó, mientras sus ojos se abrían con horror. Silencio, un eco de desesperación. Mariana se dio cuenta de que la lucha no había terminado. El sacrificio que el culto requería estaba más cerca de lo que pensaba. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Mariana encontró su mundo cambiado, y la verdad detrás de la piedra era más oscura de lo que se había imaginado.
Ahora su hijo estaba en su línea de mira, atrapado en una nueva realidad. Pero, ¿cómo rescatarlo sin caer en la misma trampa? ¿Los cultos no solían dejar testigos, o había algo más en juego? ¿Lograría salvar a Carlos antes de que fuera demasiado tarde? El resplandor de la piedra había iluminado su camino, pero con él también revelaba un pasaje de sombras y angustia. Mariana se encontraba en una llanura sombría, el aire era espeso y a su alrededor se extendían figuras inquietantes. Aquellos cultistas, ahora también ella, y con ello una amenaza palpitante, el eco de un lamento lejano que parecía venir del centro mismo de su ser. Las sombras a su alrededor empezaron a replegarse. Automáticamente, la figura que parecía ser el líder del culto se presentó de nuevo en su pensamiento. El eco de su voz reverberaba. Una vida debe ser entregada. Su corazón se encogió. ¿Estaría hablando de Carlos? La desesperación zumbaba en su mente. «¿Dónde estás, hijo?», gritó, pero su voz se perdió en la bruma. Como respuesta, una risa sibilante rebotó en la penumbra. Eran aquellas criaturas riéndose de su dolor. Mariana apretó los puños, buscando alguna indicación, cualquier pista que la llevara a recuperar a su hijo, a ese niño inocente atrapado entre mundos. Una mirada más cercana a su entorno reveló un sendero marcado por lágrimas glimmering que parecían brillar con una luz propia. Mariana se acercó. Los pequeños destellos se arrastraban como si tuvieran vida, llevándola a un lugar que parecía un santuario. Allí, en el centro, había otra piedra. Sin embargo, esta no era como la anterior. Su superficie era oscura y reflejaba la luz con una intensidad inquietante. En ella vislumbró imágenes fugaces, visiones de su vida, de momentos con Carlos. La risa sincera de su hijo, su primer paso, su abrazo reconfortante. Todo eso estaba en peligro. A medida que se acercaba, el aire cambiaba. En lugar de la presión helada que había sentido antes, había una atracción casi magnética. Sin embargo, en ese mismo instante, las sombras comenzaron a converger nuevamente, rodeándola como un nubarrón ominoso. «¡Mariana!», una voz llamativa emergió desde la niebla, un susurro conocido. Era su hijo. Con un impulso frenético, dio un paso adelante, pero el espacio entre ella y la piedra se amplió. El grito de Carlos reverberó más fuerte, como si se estuviera desvaneciendo. «No puedes tocarla, no aún». Una de las figuras enmascaradas se materializó a su lado, una sonrisa retorcida en su rostro oculto. «El sacrificio debe ser completo, una vida, un poder». Mariana sintió que todo su ser ardía de rabia. «No voy a dejar». «Que toquen a mi hijo. Haré lo que deba hacer para salvarlo». El eco de su desafío resonó por el espacio, marcando el aire de tensión. La figura se rió, una risa llena de desdén. «Entonces prepárate. Cada paso que des hacia la redención te arrastrará más profundo en este horror. La piedra oscura requiere una elección, igual que la anterior, pero esta vez perderás algo más que tu humanidad». Con esas palabras, Mariana sintió un escalofrío. El suelo comenzó a vibrar. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pateando la tierra en una danza macabra. Su corazón latía con fuerza, y un brillo rojo emergió de la piedra oscura, pulsando al ritmo de su miedo, seduciéndola a acercarse. Pero, antes de que pudiera tomar una decisión, el bosque a su alrededor se transformó. Un rugido resonó en la lejanía, como si la misma tierra se quejara. Una sombra alargada surgió entre los troncos distorsionados, y la figura del líder del culto se acercó lentamente, revelando una marea de luces rojas en su mirada oscura. «Es hora de que elijas, Mariana. La vida de tu hijo pende de un hilo, y los secretos de este culto están a un toque de distancia. Pero recuerda, la oscuridad siempre cobra su precio». Se detuvo, y un nuevo grito desgarrador resonó, esta vez en sus oídos, trayendo consigo el eco de un nuevo peligro. «¡Carlos!», gritó, la desesperación transformándose en determinación. Pero, ¿realmente podría salvarlo sin perderse a sí misma en el camino?
Las sombras se arremolinaban y una elección se avecinaba. ¿Sería capaz de enfrentar al verdadero monstruo que acechaba, incluso si eso significaba hipotecar su alma? La respuesta estaba cerca, pero la oscuridad nunca había sido tan seductora. La tierra temblaba bajo sus pies. Mariana sintió cómo el suelo parecía querer tragarla, cómo un abismo de desesperación se abría a su alrededor. Las sombras, ahora más gruesas, se abalanzaban sobre ella, mordiendo su cordura, susurrando promesas apremiantes que la tentaban a acercarse más a la piedra oscura. «Tu hijo se desvanece». El murmullo serpenteante de los cultistas chilló sus recuerdos, cada risa burlona arrastrándola hacia un horror que no podía permitir. Un sacrificio, una vida que debe ser entregada. La voz del líder resonó con fuerza en su mente, como un eco interminable que no la dejaba escapar. A su alrededor, las figuras enmascaradas comenzaron a danzar, moviéndose con una gracia perturbadora, creando un círculo inquietante. Sus ojos resplandecían en la penumbra. Cada mirada era un cuchillo que desgarraba su entera razón. Mariana sentía que su decisión se precipitaba, empujada por el imparable deseo de ver a Carlos, de sentirlo a su lado una vez más. De pronto, una mano fría tomó su brazo. La figura enmascarada que había estado a su lado se materializó nuevamente, sus dedos huesudos como garras. Recuerda, cada elección tiene su peso. Nada es gratis aquí. Al pronunciar las palabras, la sombra deslizó su mano hacia la piedra. Animada por un impulso irracional, Mariana se movió. Interceptando por instinto, las resistencias colisionaron con una fuerza desgarradora. Chispas de una energía desconocida chisporrotearon entre ellas. «¡Déjame ir!», gritó, sintiendo la desesperación retorcer su corazón. «¡Carlos!». La figura se rió de nuevo, y en un instante la sombra se desvaneció, dejando a Mariana sola frente a la piedra. La superficie pulida parecía arder, palpitante, lleno de imágenes distorsionadas que prometían a su hijo, pero también desnudaban su propia alma. Las visiones eran vívidas, la risa de Carlos, pero también el llanto desgarrador de un niño perdido. Mariana sintió que su mente se fragmentaba, y sin poder evitarlo, observó la piedra como si fuera un espejo de su propia desesperación. Un doloroso grito resonaba a su alrededor, girando sobre sí mismo. «No puedo perderme», murmuró, y en su mente formuló una pregunta temida. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar?». La atmósfera se espesó, un vórtice de sombras empezó a girar en torno a ella, elevándose, creando un torbellino oscuro. Desde el centro, una voz resonó, profunda y retumbante. «Una vida no es suficiente. Si deseas salvarlo, deberás entregarle algo más, su alma o la tuya». Cada palabra era una cadena que la aprisionaba, creando un ciclo de horror y miedo que amenazaba con consumirla. «¡No!», gritó, sintiendo que la locura la invadía mientras luchaba contra las voces. Pero las sombras se reían de su resistencia. Con cada segundo que pasaba, parecía perder un pedazo de su humanidad. La piedra oscura brillaba con fuerza, y ella sabía que al estar frente a ella, la elección se avecinaba. De repente, el grito de Carlos atravesó el aire, desgarrador, y una visión inundó su mente, su pequeño llorando, atrapado en un mundo de sombras, mientras la oscuridad lo devoraba. Mariana respiró profundo, su decisión marcando el compás de su angustia. «Haré lo que sea necesario», exclamó, a pesar de que la idea de sacrificar su propia vida la aterraba. Pero justo después de su declaración, el suelo tembló más fuerte que nunca, y un rayo de luz atravesó la oscuridad. Las figuras enmascaradas se congelaron, su risa se detuvo. Era como si los cimientos del culto se sacudieran bajo el peso de su valentía. La piedra comenzó a vibrar, rota por la lucha entre la luz y la sombra, dejándola en un estado de éxtasis y ansiedad. «¿Qué será tu elección, Mariana? ¿La luz o la sombra?»,
vuelve a nosotros. La voz resonó como un trueno, retumbando en su pecho. Pero el rugido de la tierra continuaba, y en el horizonte una nueva sombra se acercaba, más espeluznante que las anteriores. La elección estaba ante ella, pero lo que se cernía detrás prometía horror eterno. Aquella sombra parecía provenir de lo más profundo del abismo. Mariana gritó, su voz resonando en la oscuridad. ¡Carlos! ¿Qué haría ahora cuando la sombra final se acercaba, mientras sus decisiones empezaban a dar frutos siniestros? ¿Estaría realmente dispuesta a perder todo por él? La sombra se acercaba, una masa oscura que parecía absorber la luz misma, mientras el aire a su alrededor se tornaba denso y frío. Mariana sentía cómo su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando como un tambor de guerra en su pecho. Los cultistas, inmóviles ante el espectáculo, observaban con una curiosidad frenética, como si cada uno supiera algo que ella aún no había decidido. ¡Carlos!, gritó nuevamente, su voz piercing el velo de terror que le envolvía. Pero la respuesta fue solo el eco de su angustia. Las imágenes de su hijo atrapado, sufriendo en un laberinto de sombras, se repetían en su mente, cada una más vívida que la anterior. «¿Qué harás, madre?», susurró la misma figura que la había tocado antes, acercándose de nuevo, como un espectro. Su voz era un hilo rasgado que cortaba la tensión. «¿Entregarás tu alma? Oh». Mariana sabía que no podía entregar a Carlos. «No, no puedo», murmuró, pero algo en su interior temblaba, como una cuerda a punto de romperse. El sonido del eco se distorsionaba, convirtiéndose en risas crueles que reverberaban entre las piedras. A medida que la sombra se acercaba más, un lamento lejano emergió del fondo. Una risa familiar resonó, y de pronto la imagen de Carlos jugando en el parque ocupó cada rincón de su mente. Mariana se detuvo, recordando su ternura, lo puro de su risa. «No puedo dejar que todo esto lo consuma. No puedo. Soy su madre». Pero la oscuridad no se detuvo. La figura enmascarada extendió su mano hacia ella, su rostro oculto tras la máscara, como si esperara una decisión. «A veces los sacrificios son parte del amor. Tienes que decidir, Mariana». Sus rodillas temblaron y la desesperación la envolvió. «¿Por qué? ¿Por qué este precio?», se preguntó, gritando al aire. «No puede ser así». La sombra estaba a centímetros de ella ahora, un túnel oscuro que prometía la salvación, pero también un abismo de desesperación. Con cada susurro y risa cruel de los cultistas, la presión crecía, y una pregunta comenzaba a formarse en su mente. ¿Podría encontrar poder en la entrega suprema? ¿Podría salvar a Carlos a costa de su propia alma? Sin mediar palabras, levantó la vista hacia aquella figura cuya esencia emanaba de dolor y desespero. «Quiero salvarlo», exclamó. «Si debo sacrificarme, lo haré». Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Las sombras, ahora colmadas de furia y sed de almas, parecieron vacilar ante su declaración. La atmósfera se electrificó. Un murmullo tenue creció, resonando entre los cultistas como un coro antiguo. «Una decisión final», anunció la voz oscura que había retumbado antes. «La luz y la sombra están en tus manos, madre». Se sintió empujada hacia la piedra como una marioneta, y sin poder contenerse, su mano se alzó hacia la fría superficie negra. Al tocarla, una onda expansiva de energía la atravesó, hirviendo su sangre, desenfrenando recuerdos olvidados, imágenes de felicidad entre risas, pero también visiones de sufrimiento que la hicieron tambalear. Mariana cerró los ojos en un último intento por unir sus pensamientos. Y así, mientras... Veneno. ¿Podría ser que a través de su entrega pudiera encontrar a su hijo? Las imágenes de Carlos volvían a formarse, un eco constante, un tirón en su corazón que se resistía a dejarla.
Lo que eligieron nosotros lo transformamos, dijo el líder, su voz ahora un suave murmullo. Los cultos tienen poder, pero solo aquellos que se atreven a explorar su oscuro laberinto pueden acceder a él. Algunos han encontrado la redención, otros la condenación eterna. Mariana sintió que su respiración se aceleraba. ¿Están diciendo que podría traer a Carlos de vuelta? Los cultistas entre sí comenzaron a moverse, como si un pulso colectivo recorriera sus cuerpos. El camino es peligroso, replicó el líder. La decisión no es sencilla. La sombra siempre reivindica un precio. Ella comprendía las implicaciones, pero su amor maternal la impulsaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, aunque una parte de ella temía la respuesta. Debes ser una canalizadora de la oscuridad, respondió él, señalando el altar. Tocar la esencia oscura es el primer paso. Lo que puedas perder a cambio, deberás sopesarlo con tu amor por él. Mientras las palabras resonaban en su mente, una sombra mucho más extensa se proyectó en la piedra, y de repente se sintió inmersa en visiones. Carlos, niño en su rostro pero con ojos más profundos que el abismo, surgió de entre las sombras, llamando y riendo. Pero era un eco, un espejismo que se desvanecía rápidamente. «No», gritó, llevando las manos a su cabeza, «esto no puede ser real». «Todo es real, madre», la figura del enmascarado insistió, «y dependerá de ti decidir si lo que buscas justificaría lo que dejarías atrás». Mariana se quedó sola ante la perspectiva aterradora de perderse por completo, pero la imagen de su hijo seguía ahí, constante, como una estrella guiándola en la noche. «Necesito saber», murmuró, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «Dame la oportunidad de elegir». El silencio se tornó denso, como si el mundo estuviera esperando su decisión. La sombra la miró, esperando un último empujón, y en ese momento comprendió que la historia apenas comenzaba. «¿Aceptarás el reto de los cultos?», la voz resonó, y Mariana se dio cuenta de que no solo lidiaba con su propio destino, sino con algo mucho más grande. Con una última mirada hacia las tinieblas que prometían más que solo la destrucción de su alma, Mariana decidió. «Sí», murmuró, sintiendo el viento cambiar a su alrededor. Y de pronto, mientras la sombra aceptaba su acuerdo, algo oscuro se removió en la penumbra. Algo que no solo deseaba a Carlos, sino también algo más. Un eco que resonaba en otros cultos que hacían eco en sus corazones. La risa burlona de múltiples voces llenó la atmósfera, y la última pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Realmente podrás volver a ser quien eras, Mariana? A medida que el espacio comenzaba a retorcerse, se preguntaba no solo por su elección, sino qué otras sombras acechaban, esperando el momento en que ella se dejara caer más profundo en ese abismo implacable. La atmósfera era pesada, como un manto negro que se cernía sobre Mariana. Se sentía atrapada en un laberinto de sombras, donde cada figura oscura a su alrededor parecía cobrar vida con un propósito maligno. El eco de la risa se desvaneció, dejándola rodeada de un silencio ensordecedor que solo se rompía por el leve susurro de los cultistas, quienes recitaban una letanía interminable. «¿Qué he hecho?», se preguntó, su corazón retumbando en su pecho como un tambor de guerra. Buscó refugio en su propia mente, tratando de recordar el calidez de la risa de Carlos, pero cada recuerdo se desvanecía como humo. La sombra del altar parecía llamar su atención, y ella sabía que no podía escapar de su destino. «Debo seguir adelante», murmuró, apretando los dientes mientras avanzaba a paso firme hacia el altar. Las caras retorcidas de los cultistas se inclinaban hacia ella, como si quisieran absorber su esencia. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. El miedo se mezclaba con una intensidad indescriptible. Se detuvo. El impulso de girar y correr fue casi abrumador.
pero la imagen del rostro de su hijo la mantenía en su lugar. «Carlos», susurró una vez más, y en ese momento la atmósfera cambió. La figura del líder se acercó, su mirada ardiente como brasas. «Bienvenida al ritual, madre. Cada paso que das aquí cuenta. No solo te enfrentas a la oscuridad, sino también a lo que has dejado en tus recuerdos». El poder de las palabras lo envolvió. Mariana sintió que los murmullos de los cultistas se convertían en un canto hipnótico. Era como si todo el ritual quisiera apoderarse de su voluntad. Los cultistas alzaron sus brazos, sus ojos brillando con una locura que parecía anticipar algo grandioso. Ella podía sentir el aire cargado de una energía ignota, algo más allá de la simple existencia. «¿Qué debo hacer?». Su voz sonó más fuerte de lo que se sintió. El líder sonrió, y con su gesto el tiempo pareció detenerse. A su alrededor, Mariana vio visiones, diversas escenas de sacrificios, de personas abrazando la sombra, desapareciendo en la oscuridad absoluta. Algunas lograban salir, pero otras se perdían eternamente. «Estás en la encrucijada, madre», continuó el líder, como si su voz se expandiera más allá del espacio físico. «¿Permitirás que el sacrificio te haga más fuerte, o serás consumida por las mismas tinieblas que te rodean?» Las imágenes de Carlos comenzaron a oscilar, y su risa se volvió un eco triste y lejano. «¿Te atreverás a sacrificar tu humanidad por el bien de un niño que podría no volver nunca?» Desesperada, Mariana cerró los ojos, imaginó a su hijo sano y a salvo. Su amor era tan grande que casi dolía. La tensión en su pecho se volvía insoportable. La culpa y el remordimiento amenazaban con romperla. Una exhalación profunda se escapó de sus labios mientras abría los ojos de nuevo, ahora sintiendo que algo dentro de ella crecía. «Estoy lista», afirmó, despertando un murmullo excitado entre los cultistas. «Haré lo que sea necesario». «Entonces, madre, toca la esencia», dijo el líder, señalando el altar. Un extraño líquido negro se agolpaba sobre él, brillando bajo la escasa luz que provenía de las antorchas. Mariana sintió la fuerza de la oscuridad atravesar su ser. ¿Estaba realmente dispuesta a dar ese paso? Se acercó al altar, y cuando sus dedos tocaron la sustancia, el mundo alrededor se deformó en horror. El líquido empezó a vibrar, y una visión impactante emergió de la bruma. Una figura conocida, una sombra del pasado. Carlos se acercaba, pero su rostro se iba volviendo más sombrío, más oscuro. ¿Era realmente su hijo, o era un engaño tejido por el mismo culto? El terror se apoderó de ella. «¡No, Carlos!», gritó, pero el eco de su voz se perdió en el tumulto de la oscuridad que comenzaba a envolverla. La risa de los cultistas se convirtió en una cacofonía, un rugido ensordecedor que la arrastraba hacia las profundidades. Y mientras la sombra absorbía sus gritos, un mensaje resonó en su mente. «La elección debe ser hecha, madre, pero también las consecuencias que no podrás prever». Con esa última frase, las sombras se cerraron sobre ella, llevándola a un abismo desconocido. ¿Qué sucederá con Mariana cuando enfrente la oscuridad que ha elegido? La sustancia negra la envolvió por completo, como una serpiente que se apretaba a su alrededor. Mariana sintió cómo el tiempo se dilataba. Cada segundo era una eternidad llena de oscuridad. Su mente se fragmentaba en 1000 pedazos, cada uno gritando por ayuda, cada uno anhelando la luz que había comenzado a desvanecerse. De repente, el mundo se iluminó, no de forma natural, sino de un resplandor antinatural que provenía del altar. Las figuras de los cultistas se transformaron, sus rostros distorsionados y demacrados se llenaron de una nueva vitalidad, como si la esencia oscura les diera fuerza. Sus ojos relucían en un frenesí delirante. Mariana parpadeó, intentando enfocar su visión, y lo que vio la desconcertó.
El altar había cobrado vida, un ser que pulsaba y respiraba en una cadencia repulsiva. Era una amalgama de sombras y lágrimas, un monstruo hecho de lamentos que la llamaba, invitando a abrazar la perdición. «Bienvenida al abrazo de la oscuridad», susurró el líder, su voz resonando como el eco de un abismo. «Tu sacrificio es el primero de muchos. Este es solo el comienzo». Mariana sintió una punzada de desesperación, su voluntad tambaleándose al borde del abismo. «Carlos, déjame ver a mi hijo», gritó, su voz desgarrada. Pero la respuesta fue solo un cínico murmullo, como el susurro del viento en un desierto hostil. El líquido negro continuaba vibrando, cada pulsación era un latido que resonaba en su pecho. Los cultistas se acercaron, sus manos gélidas cocando su piel con un hielo insoportable. «Deja que la oscuridad llene tu corazón, madre, así podrá tu amor manifestarse con más poder». Mientras hablaban, visiones comenzaron a surgir a su alrededor, imágenes de Carlos riendo, jugando, todo lo que había perdido. Pero en cada fragmento, algo lo ensombrecía, algo que amenazaba con consumir también su esencia. Mariana se sintió perdida, oscila entre los recuerdos de su dulce niño y la desesperación que la envolvía. ¿Cuánto más dolor soportarás? ¿Te atreverás a enfrentarte a la verdad? La voz del líder se tornó más amenazante, como un faro que iluminaba solo el camino hacia la ruina. Mariana se estremeció. Las caras conocidas ahora eran irrecuperables, caras llenas de sufrimiento y desesperanza. La alegría de su hijo se desfigura en la oscuridad cada vez más densa. Ella se dio cuenta de que, si no actuaba, podría perder a Carlos para siempre. «Yo no dejaré que esto me consuma», se repitió, con cada palabra temblorosa pero decidida. Y con esa palabra, a pesar del terror, sintió que había renacido nuevamente en su interior. La oscuridad también tenía un precio, no podía rendirse. «Si quieres que él regrese, la oscuridad tiene un precio, madre», dijo el líder, como si su intención de quebrantarla aumentaba. «Debes tocar la esencia más profunda, tu propio sacrificio». En ese momento, el altar empezó a girar, y el líquido negro se convirtió en un remolino voraz que absorbía todo a su alrededor. Mariana sintió el pánico crecer, pero también una chispa de valentía encenderse en su interior. «Si debo sacrificarme, que así sea», gritó, su voz resonando en la confusión. Se lanzó hacia el altar, extendiendo sus manos hacia el líquido ondulante. La corriente oscura pareció recibirla, y el contacto fue como una explosión de sensaciones. Se sentía poderosa y vulnerable a la vez. Mientras la oscuridad la rodeaba, la voz de Carlos resonó en su mente. «Mamá, no te dejes engañar». En ese instante comprendió lo que estaba en juego, lo que significaba realmente el sacrificio. ¿Estás preparada para las revelaciones del culto que han atormentado a generaciones? La voz del líder era un murmullo seductor, un enigma por resolver. Mariana se aferró a su decisión. La batalla apenas comenzaba, y ella estaba dispuesta a confrontar a los demonios que amenazaban no solo su vida, sino la de su hijo. La oscuridad la envolvió por completo, llevándola a un lugar donde las elecciones se entrelazaban con los secretos más oscuros. Mientras el frío la llenaba y la luz se apagaba alrededor, una pregunta se formuló en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para recuperar a Carlos? Y justo en el instante en que la sombra intentaba devorarla, una risa resonó en el aire, una que provenía de lo más profundo de su ser. La lucha estaba por desatarse, y el descubrimiento de los secretos del culto podría cambiar todo, incluso las reglas del juego. El viento soplaba con furia, desdibujando las sombras que se alzaban en la penumbra. Mariana se encontraba frente al altar, el eco de la oscuridad resonando dentro de su pecho.
Cada latido era un recordatorio de que su decisión estaba a punto de desatar una tormenta indescriptible. El líder del culto la miraba, un brillo macabro en sus ojos. «El poder que buscas tiene un precio, madre», murmuró, como si leyera su mente. Mariana sintió que el miedo resurgía, pero el amor por Carlos la mantenía firme. La imagen de su hijo atrapado en este horror se interponía en cada pensamiento, y ella no se detendría ante nada. Con un grito de furia y determinación, se enfocó en la piedra oscura en el altar. La atracción era innegable, un vórtice de poder que pulsaba como el corazón de un monstruo. Pero no podía rendirse. Ese culto no la poseería sin luchar. «No voy a dejar que me consumas», gritó, avanzando con decisión. Cuando su mano tocó el líquido negro, una energía explosiva la atravesó. La visión de Carlos, su rostro lleno de esperanza en medio de la oscuridad, la impulsó hacia adelante. Los cultistas a su alrededor comenzaron a murmurar, sus ojos resplandecían con expectativa. Mariana se sumergió en la sustancia, dejando que el poder fluya a través de ella. Era un calor abrasador, pero había algo más profundo, una conexión con el sacrificio necesario para romper las cadenas que ataban a su hijo. Los recuerdos de su vida juntos brotaron en su mente, y se sintió renacer, redimida por el amor que nunca había dejado de sentir. Las sombras intentaban atraparla, susurros recorriendo su mente. «Toca la esencia oscura, y Carlos regresará». La voz del líder retumbaba a su alrededor. «Todo lo que has deseado puede ser tuyo, pero debes entregarlo todo». «No», Mariana gritó, encontrando la fuerza en su vulnerabilidad. «No dejaré que esto me consuma, prefiero perderlo todo que sacrificar a mi hijo». Las palabras estallaron con una claridad resonante, y el ataque de sombras vaciló por un instante. La atmósfera cambió, y esa duda sembrada entre los cultistas empezó a crecer como mala hierba voraz. Un silencio expectante se apoderó del lugar, y ella se centró en la verdad que la guiaba. Había derrotado a esa sombra una vez, y lo haría de nuevo. Con un último suspiro, protegió a Carlos en su corazón, y con hercúlea voluntad sumergió completamente sus manos en el líquido oscuro. La conexión fue instantánea, y las visiones comenzaron a transformarse. El culto se desvaneció mientras entraba en un abismo de luz intensa. Ríos de memoria fluyeron a su alrededor, recuerdos de su hijo, de su risa y amor. La voz de Carlos resonaba con claridad. «Mamá, siempre estaré contigo». Fue un ancla poderoso, anclándola a la realidad mientras el caos comenzaba a tomar forma. Las sombras comenzaron a fragmentarse, borrando el terror que había ido acumulando. Aquella esencia oscura y el poder de su amor podían coexistir, y Mariana se negó a sacrificar su humanidad por promesas vacías. La luz la envolvió, fusionándose con las últimas chispas de la oscuridad. «Recuerda quién eres», gritó, convenciéndose de que el amor podría romper cualquier hechizo. La explosión fue impresionante. Una onda de energía se extendió, arrasando con las sombras y los cultistas, despotiendo el velo de terror que había cubierto al lugar. La luz de la piedra comenzó a brillar con fuerza, iluminando cada rincón mientras las sombras se dispersaban como hojas al viento. Mariana, hija del sacrificio y la esperanza, se sentía más fuerte. Una presencia envolvía su ser, una paz insoportable y sabia. Finalmente, se encontró de pie en un lugar nuevo, donde la oscuridad había sido desterrada. Y ahí, ante ella, brillaba la luz que tanto había buscado. Y en esa luz, un susurro se hizo eco. «Siempre estuve contigo. Nunca perdí la esperanza». «¡Carlos!», exclamó, sintiendo su aliento dulce como el néctar de flores. Allí estaba él, el niño que había dado sentido a su lucha.
Con un brillo en sus ojos, Carlos se acercó a su madre. La unidad había sido restaurada. El sacrificio no se había perdido. Mariana los abrazó, el amor envolviéndolos como una manta confortante. La batalla había terminado, el culto había sido destruido. Ya no había sombras, ni susurros siniestros, solo un futuro brillante frente a ellos. Ambos sabían que el camino había sido doloroso, pero también que cada dono traía consigo una nueva esperanza. Juntos comenzarían de nuevo. Y así, en la verdad de su renacimiento, Mariana comprendió que no se trata solo de sacrificar, sino de luchar por lo que realmente importa. Y aquel amor, siendo el único camino, siempre conectaría lo perdido con lo encontrado, combatiendo contra cualquier oscuridad que intentara volver. Ahora, con la luz como su guía, todo podía volver a comenzar. Necesitas suscribirte ahora mismo. Esta es la oportunidad de ser parte de esta historia emocionante y muchas más. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos en la creación de más aventuras. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber todo lo que piensan. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital.